Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Betancourt Calderón, soy estudiante de Psicología, tercer semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Desde la asignatura de Neuropsicología voy a hablar un poco sobre el tema de los trastornos apráxicos y anóxicos. Bueno, pues antes de empezar a hablar de este tema, pues quiero dar como una definición fisiológica, ¿cierto? Tengamos presente pues que praxis se relaciona con todo lo que es movimientos, gestos o acción, y noxias pues con la percepción del estímulo, ¿cierto? En este caso, si hablamos de las alteraciones, pues sería lo contrario a esto que se da, sería el no poder ejercer los movimientos o no poder percibir un estímulo. Bueno, voy a explicar un poco el proceso sensoperceptivo, ¿cierto? Esto se da de una forma que el estímulo capta por distintos receptores sensoriales, en este caso como lo son los sentidos, como la nariz, la boca, los ojos, los oídos, exacto, los ojos. Estos receptores convierten esta información física en un estímulo, en este caso frío, calor, el gusto, el olfato, ¿cierto? Dentro de esta actividad fisiológica pues se activan unas áreas asociadas. Inicialmente se activan las áreas de proyección sensorial. Estas son las encargadas del reconocimiento del estímulo. También se activan otras áreas, como son las áreas que calibran la información. Esto en función de lo almacenado en la memoria o de las experiencias pasadas. Y por último se activan también las áreas representativas. Estas se producen en un proceso de identificación consciente, o lo que llamamos percepción. Recordemos que percepción pues es la integración sensorial y con bases neurológicas. Voy a explicar pues un poco qué son las apraxias. Las apraxias es la dificultad para ejercer movimientos intencionados. Se caracteriza por la pérdida de llevar a cabo movimientos diestros o de los gestos. Así la persona tenga el deseo o la habilidad para hacerlo, ¿cierto? La apraxia se da en consecuencia de un daño en los hemisferios cerebrales, ¿cierto? Y puede coexistir con la afasia, mas no necesariamente tiene que existir una correlación. De ser así, pues cada uno debe ser evaluado de forma independiente cada patología. Existen diferentes tipos de apraxia, pues a continuación voy a mencionar algunas, ¿cierto? Está la apraxia motora, que se define como la pérdida para la habilidad de producir movimientos con propósitos. Esto más que todo se da por causa de una lesión, de una patología cerebral. Está la apraxia de las extremidades, que es la alteración en movimientos de los miembros inferiores o superiores. Esto se da en la dificultad de emitir un gesto o una acción. Está la apraxia constructiva, que es la imposibilidad para dibujar figuras o construir formas. Está la apraxia ideomotora, que es la dificultad para la ejecución de actos motores, como por ejemplo colocar, mover, ¿cierto? O orientar un objeto dentro de un espacio, ¿cierto? Está la apraxia bucofacial, que es la alteración en los movimientos de la estructura facial. Estas normalmente se asocian con trastornos afásicos de tipo Broca. Está la apraxia de conducción, que es una dificultad para la imitación de posturas. Digamos que en este caso el paciente realiza mejor el gesto por una orden que por la imitación de los mismos. Está también la apraxia de disociación. Es una alteración de los movimientos hábiles según su estímulo. En este caso el paciente puede realizar una acción tras una orden,
pero no puede responder a un estímulo, no puede hacerlo mediante un estímulo táctil o visual. Está también las apraxias conceptuales, que son fallos asociados con objetos. En este caso es tomar una herramienta para utilizarla con una distinta finalidad a la que la herramienta en este caso me puede ofrecer. Hay otros tipos de apraxia, como lo son la apraxia ocular, que es la imposibilidad de los movimientos sacádicos, ¿sí? Está también la apraxia agráfica, que es la imposibilidad para la escritura, la dificultad para la escritura. Está la apraxia del vestir, que es la dificultad para vestirse. Está la apraxia verbal o del lenguaje, que es la dificultad en la articulación de palabras, se producen errores fonéticos, y normalmente esto sucede por casos de ictus. Está la apraxia axial, que es la dificultad para generar postura corporal. Bueno, dentro de este tipo de apraxias, pues ya vamos a hablar ahorita de lo que son las pruebas o los exámenes que se hacen para poder evidenciar este tipo de trastornos. En este caso se hace una tomografía computarizada o se hace una resonancia magnética. Esto nos ayuda a evidenciar si existe algún tipo de tumor o lesión que nos pueda ocasionar estos trastornos. También se realiza un electroencefalograma, ¿cierto?, que nos permite evidenciar si es un caso asociado con epilepsia. Y también se puede hacer una punción raquídea, que esta nos puede verificar si existe una inflamación o una infección que altere, en este caso, el cerebro. Bueno, dentro de los tratamientos para la rehabilitación de la apraxia, pues como tal no hay específicos para cada situación, sino que más bien es un conjunto de terapias, en este caso físicas, terapias ocupacionales, terapias de lenguaje o la misma logopedia, ¿cierto? Que todo esto se encarga, todo esto aporta para la rehabilitación, pues en este caso de las funciones de los movimientos fisiológicos también del paciente. Tengamos presente que estas terapias pues van enfocadas en que la persona hable lentamente, en enseñar técnicas para mejorar la comunicación, que la persona pueda realizar movimientos o gestos y repetir palabras por medio con su boca. Y otra de las cosas es que este tipo de terapias pues debe de tener una constancia y una ayuda o digamos un esfuerzo del paciente. De no ser así, pues más bien se puede ver aumentada la frustración. Bueno, ahora vamos a hablar pues de las agnosias, ¿cierto? Las agnosias pues se definen como la incapacidad para reconocer un estímulo a pesar de que exista una sensación, ¿cierto? Las agnosias se observan en casos de lesiones en la corteza prefrontal, occipital y temporal. Cuando estas lesiones, estas áreas lesionadas también son llamadas áreas asociadas y participan en la integración de los movimientos, de las diferentes modalidades sensoriales. Dentro de los diferentes tipos de agnosias, pues están las agnosias visuales, que es la dificultad para percibir un estímulo por medio de una vía visual. Entonces, pues voy a dar un ejemplo muy claro que se puede evidenciar. Es cuando una persona se va a hacer, por ejemplo, un examen oftalmológico, pues se tiende a apagar la luz, a acercar una luz reflectora en la vista a la persona, y digamos que la respuesta fisiológica a este, ¿cómo le llamaríamos? A este destello fuerte sería el parpadeo. En el caso de que una persona pues no emita un parpadeo o no asimile el fastidio del destello de esa luz, pues podemos, tratar de suponer, o pues se puede suponer que está presentando algún tipo de agnosia visual.
Dentro de este tipo de agnosias visuales pues existen otras, como lo es la agnosia visual asociativa, que es donde el paciente pues tiene una integración de la percepción, mas no logra reconocer lo que está viendo, ¿cierto? Está la prosopagnosia, que es como una desconexión que se da entre el cerebro y la vista y la visión. Digamos que el paciente pues tiene claro las características o lo que compone un rostro, como la boca, la nariz, los ojos, el cabello, pero el cerebro no recibe bien esta información, no la capta bien. Entonces lo que se logra es que el paciente no pueda reconocer los rostros de las personas. Está también la agnosia cromática, que es la dificultad para identificar colores, pero no necesariamente tiene que haber una afectación en las áreas visuales primarias, ¿cierto? También dentro de este tipo de agnosias están las auditivas, que es la dificultad para percibir estímulos por medio de las vías auditivas, ¿cierto? Y no necesariamente pues tiene que existir un defecto sensorial asociado. Bueno, también es dentro de los tipos de agnosias auditivas, pues está la amusia, ¿cierto? Que es un déficit en la capacidad para reconocer las características de la música. En este caso, como lo es el tono de la voz, el ritmo o la melodía. Está también la agnosia para los sonidos, que es la persona no poder identificar el significado del sonido no verbal, ¿cierto? Y un ejemplo, pues cuando se cae un objeto, que por medio del sonido podemos percibir que pudo haberse dañado, que pudo haberse caído, o por ejemplo el canto, el sonido que puede emitir algún animal y poder identificar qué clase de animal es. Está también pues las agnosias táctiles o somatosensoriales. Dentro de este tipo de agnosias pues están las acterognosias, que es la dificultad para reconocer un objeto, ¿cierto? Por medio del tacto, como su forma, su tamaño o su peso. Está la agnosia táctil, que es también como una modalidad de acterognóstica, solo que se da una alteración en las áreas 39 y 40, y también es una dificultad del reconocimiento de objetos por medio del tacto. Está la autotopagnosia, que es la dificultad para señalar y denominar nuestro cuerpo, y esto es causado por una lesión cerebral. También sigue las agnosias olfatorias, que es la dificultad en este caso pues para percibir olores o el desarrollo del olfato, y se le llaman también anosmia, ¿cierto? Y también existen las cascomias, ¿sí? Que es la sensación al mal olor, pero eso se asocia también a una rinitis atrófica. Bueno, dentro de los exámenes pues que existen para evidenciar también este tipo de agnosia, pues se realizan algunos exámenes neuropsicológicos con imágenes cerebrales. También se realiza la resonancia magnética, y también se realiza la tomografía computarizada, que también nos permite evidenciar cuáles son las causas que puede estar ocasionando este tipo de trastornos, ¿cierto? También podemos hacer ciertas pruebas para identificar objetos, colores, dibujos o formas, figuras, y esto nos conduce también a evidenciar si puede ser un trastorno afásico o agnóstico, ¿cierto? Dentro de pues, los tratamientos que se brindan para este tipo de trastornos, pues en la intervención del trastorno visoespacial se utilizan métodos para mejorar aspectos básicos de la percepción espacial. Se hace rehabilitación del rastreo
visual mediante la lectura. Desde la terapia ocupacional, pues también se le ayuda mucho al paciente a aprender a comprender un poco su déficit. También pues se ofrecen terapias de fonoaudiología, ¿cierto? Y bueno, eso es como en el tema de las terapias. En conclusión, pues se puede aprender la relación tan estrecha, digamos, que existe entre los trastornos apráxicos y anóxicos, ya que de una u otra manera cualquiera de los dos puede influir de manera negativa, pues en las alteraciones pues con las personas, en las alteraciones con las personas. Pues siempre será de gran importancia el apoyo terapéutico que desde la psicología se puede ofrecer a las personas a afrontar estas situaciones, sea porque en su momento las hicieron y ya no las pueden volver a hacer, sea porque ya definitivamente pues pierden la capacidad para realizar todo este tipo de actividades. Entonces es también apoyar al paciente a afrontar estas situaciones y trabajar mucho siempre desde las áreas cognitivas como la atención, la percepción, la memoria, pues en este caso del paciente. Bueno, pues eso es toda la información pues, que brindo respecto al tema de los trastornos aprácticos y anóxicos. Hasta luego.